Hola, este es el video sobre la revisión del estado del proyecto y Bueno, vamos a nosotros empezar con nuestra temática que es escenografía para obras de teatro independiente. primero queremos tratar de definir qué es el teatro independiente y podemos decir que es una expresión teatral que se contrapone al teatro comercial. Fue a comienzos del siglo XX y tiene mucha incidencia en la cultura argentina. Las principales características del teatro independiente, bueno, como dije antes, es un pilar de nuestra cultura y podemos hablar de un teatro que es autogestivo y con mucha colaboración. El elenco y colaboradores se encargan de gestionar todo por sus propios medios, no hay alguien que financie. Hablamos también de un teatro que es muy experimental y está todo el tiempo en búsqueda. Se trata de potenciar los recursos que haya disponible y no limitar la creatividad. Incluso la creatividad ayuda a resolver muchas cosas. Hablamos de un teatro que es muy democrático y que ayuda a la expresión cultural porque es más accesible y es más cercano. Se pone el foco en la expresión y no en lo comercial. Y también es un teatro que que reactiva y también hace frente. Eh, Para poner en contexto, Buenos Aires es la ciudad con más salas de teatro independiente del mundo. Entonces en nuestro país es muy fuerte esta disciplina. Generalmente aborda temáticas sociales, políticas y personales, explorando nuevas formas narrativas. Tiene mucha importancia la autogestión, la colaboración entre los miembros del elenco y es un pilar de la expresión de la cultura y sociedad argentina. Las disciplinas involucradas al teatro independiente son la escenografía, la iluminación, vestuario y maquillaje, entre otras. Pero en este caso nos vamos a centrar en la escenografía. Bueno, la escenografía es el conjunto de elementos que conforman el escenario de una representación artística. Sirven para ubicar visualmente el espectáculo en un contexto real, histórico o imaginario. El secreto o la esencia de la escenografía no se basa en la abundancia ni en la atención al detalle o la calidad de los materiales, sino en la validez que cada uno de los elementos tenga dentro del contexto de la dramatización. Por eso es que se debe comprender la propuesta conceptual de la obra. Bueno, vamos a hablar un poco de la síntesis de la investigación. Nosotras abordamos la investigación desde el trabajo de campo, que incluyó entrevistas con actores estratégicos, entre ellos, bueno, hablamos con actores, valga la redundancia, escenógrafos, arquitectos y vestuaristas. También hicimos visitas a salas de teatros independientes acá en Rosario y pudimos observar obras de teatro. También tuvimos como una etapa de análisis y observación de referentes que incluyen obras existentes y algunas experiencias que pudimos analizar. La secuencia entera de lo que conlleva una gira o que atraviesa una obra de teatro independiente. También analizamos los requisitos y las características de los festivales y encuentros en Argentina. Y también nos encargamos de caracterizar las etapas, los actores involucrados, los elementos usados y, por ejemplo, también los vehículos. Empezando por caracterizar los actores involucrados, por un lado en los elencos está muy fuerte la presencia de la grupalidad, el apoyo, la libertad creativa, que significa o representa una adaptabilidad de estos grupos en contextos donde generalmente, por ejemplo, los recursos económicos son limitados. Y en relación a esto, el público también es bastante diverso, comprometido y muy consciente del valor cultural. Por algo eligen este tipo de propuestas. Valoran la creatividad y generalmente son jóvenes, estudiantes, artistas o profesionales del ámbito cultural, que eligen esta como una opción cultural accesible. Sí. Y bueno, también decimos que hay una mayor cercanía con el público por todas estas características y también el número de público es menor. Bueno, estas son algunas características principales de estos actores estratégicos que hablamos, en este caso de los miembros del elenco. Podemos hablar como lo más importante es que son autogestivos, muy creativos, que resuelven todo y que, nada, se adaptan a todas las circunstancias.
Analizamos dentro de la etapa de investigación algunos de los principales festivales y encuentros, así como en Buenos Aires hay una fuerte presencia de salas. En todo el país se realizan festivales, algunos anuales o bianuales, que son muy importantes para la difusión y la conservación del teatro independiente. Bueno, y esto da cuenta también de la importancia que tiene nuestra cultura y también nos deja ver como las distancias que hay entre todas las salas y eventos y cómo esto genera como una situación de tener que trasladar la obra a diferentes lugares. Bueno, acá como estábamos diciendo, las giras se dan en diferentes contextos, digamos. Algunos pueden ser festivales y eventos, otras son giras nacionales o regionales, otras se presentan en espacios no convencionales y también surgen colaboraciones y a veces las obras también se vuelven internacionales. También dentro del análisis vimos cuáles son los teatros independientes que hay en la ciudad. Hay bastantes, digamos. Y bueno, ya con el trabajo de campo empezamos como a observar algunas obras. Este caso nos sirve mucho para fundamentar todo lo que decimos porque en este folleto se ve que la actuación y lo escrito fue por la misma persona y además la dirección, con el apoyo de una sola persona más. O sea, esto cuando hablamos de la autogestión, acá está reflejado en un folleto. Y la polivalencia, que una persona hace varias tareas. Bueno, en este caso era una obra en la que, una serie de obras cortas que hacían diversas actrices, entonces se podía observar cómo todas ayudaban y montaban la obra en conjunto, incluso con colaboradores que eran familiares y aprovechando las herramientas que estaban disponibles. Había un clima relajado y muy colaborativo. Eh, en este caso la entrevista fue con una actriz y directora también de acá de la ciudad de Rosario que ha participado en diversas obras y nos contó distintas experiencias, nos habló de materiales, problemas en torno a viajes y algunas consideraciones que tiene al momento de encarar nuevos proyectos. Acá hay un ejemplo que está bueno, que es el de un biombo que fue reutilizado en una obra, otorgándole un significado distinto, pero bueno, aprovechando los recursos que tenían. Bueno, este también es un arquitecto, escenógrafo y actor de Rosario, que trabaja en una sala de teatro independiente y nos contó un montón de experiencias que tuvo él y nos acercó un montón de nociones a la hora de crear escenografía y también de su metodología de trabajo. También nos contó acerca de componentes de la escenografía y habla de fondo, planos, móviles, huellas y otros objetos. Otro ejemplo de otra entrevista con un arquitecto escenógrafo que nos aportó mucha información y lo que más destacamos es la búsqueda personal por la profesionalización. Él nos hablaba de la intención de incorporar nuevos métodos o herramientas a su modo de trabajo que les permitan ofrecer mejores trabajos a los grupos. Y nos Sí, sí, contó un poco el método que tiene actualmente. sí, que busca sistematizar y tecnificar. Bueno, este también fue un vestuarista que nos dio otra mirada y también como trabaja tanto en Rosario como en Buenos Aires, nos hizo una comparación y nos contó como de la escasez que hay en Rosario de escenógrafos y por ende de escenografía y cómo se la rebuscan y trabajan mucho con la no escenografía. Sí, y el aspecto económico, cómo influye también Sí, en y la también construcción. lo que pasa cuando una obra independiente pasa a un teatro comercial, los cambios de escala y cómo eso choca y genera otro impacto en el público. Bueno, acá son observaciones así generales de salas de teatro. Podemos como encontrar dos lugares principales, donde se actúa y donde está el público. Bueno, como dijimos, el público no es un número muy grande, es aproximadamente entre 30 y 50 personas, quizás menos. Y lo que es importante acá es la configuración que será el espacio. Y también, por ejemplo, acá nos olvidamos mencionar que cómo se construyó con pocos elementos la escenografía, que en este caso fue un telón blanco con las luces. Bueno, esto que decimos de la importancia que tienen otros elementos, como por ejemplo la iluminación a la hora de construir escenografía, cómo se resuelve con pocos recursos. También acá, considerando el guardado,
podemos ver que hay una especie de desorden ordenado porque se dividen los objetos según la obra y se trata de mantener en buen estado para una siguiente función, para una siguiente gira o para resignificarla completamente para otra obra. Son cosas que no se tiran, es muy difícil tirarlas por un apego, una especie de apego que hay y por la falta de recursos también. Bueno, acá un ejemplo que está bueno es cómo sobre la marcha solucionaron la ruptura de un mueble, que era parte de la escenografía. En relación al traslado, para caracterizar esa etapa, buscamos establecer como un criterio en relación al vehículo que generalmente se usa. Entonces, como que hicimos una clasificación de los segmentos más habituales de autos usados por los elencos Y bueno, también de ahí podemos y los sacar espacios de guardado de estos vehículos, estableciendo como dimensiones mínimas. Bueno, como conclusiones, Establecimos, además del análisis, un mapa de etapas de que hay presentes dentro de la etapa de gira de una obra de teatro independiente, donde, bueno, está involucrado el guardado en el vehículo, el traslado hacia la localidad donde se va a hacer la función, el montaje, la descarga de esas cosas, el montaje, la preparación, la función en sí específica con el público presente, donde la escenografía cobra sentido, después el desmontaje, de nuevo el guardado, el viaje hacia la localidad de residencia, de nuevo la descarga y después el almacenaje, que después del almacenaje puede ser que se adopte el camino de la resignificación para usarse en otra obra o que se guarde hasta la próxima temporada o la próxima gira. bueno, y como una etapa anterior, nosotros hablamos como de la creación de la escenografía, el diseño y la creación. Y bueno, primero está como la idea de la obra, y de ahí sí se charlar con el escenógrafo o dentro del mismo elenco, qué concepto se va a trabajar, cuáles son las características que va a tener que tener. Y se empieza a hacer un diseño de una propuesta conceptual y también la construcción. En esta parte nosotras creemos que es donde va a ser más significativo el aporte y va a ser de novedad. Luego se pasa al ensayo, donde la obra sigue creándose, o sea, la obra acá puede cambiar y agregar cosas, por ende también a la escenografía. Y por último el estreno, que si sale todo bien, se explica cómo se sigue montando como la escenografía, y si no, se lo realiza una serie de ajustes. Bueno, este mapa conceptual o infografía la elaboramos como para bajar toda la información que teníamos en modo de síntesis, entonces caracterizamos las etapas, los usuarios, el contexto, los elementos de la puesta en escena y algunos condicionantes y requisitos. Y acá también como encontrar las etapas, que sería el antes, el durante, después, y digamos el rol que tienen los actores dentro de estas, y que participan. El público, por ejemplo, está solo durante. Y también como la puesta en escena está totalmente condicionada por el contexto. Bueno, ahora vamos a ver al momento de trabajo y el programa completo. Con respecto a la oportunidad, decimos bajar toda esta información que teníamos, entonces decimos que a la hora de preparar una nueva obra de teatro, entre otras cosas, se debe trabajar con su escenografía, que es el conjunto de elementos que hacen a la validez del relato. Particularmente en el teatro independiente, que se trabaja de manera autogestiva, es el mismo elenco el que se encarga de resolver estos aspectos, sin ninguna persona específica para esto. Entonces, emplean tiempo, recursos en diseñarla y después en su construcción, que generalmente es en base a recursos disponibles que son aprovechados al máximo y limitados fundamentalmente por factores económicos y falta de conocimientos. Algunos aspectos esenciales por causa de esto son dejados de lado, como la transportabilidad, dimensiones, funcionamiento o características volumétricas. Además, cuando ya la temporada o la gira llega al fin, los elementos que quedan en desuso son almacenados en casas o en las salas. Y generalmente no se desechan, sino que, bueno, se tiene cierto apego por el trabajo que llevaron y a veces son resignificados. Bueno. Ahí está. Como decimos siempre en el programa, nosotros detectamos la ausencia de un elemento escenográfico para pequeñas obras de teatro independiente,
que considere tanto la temporada de funciones como las giras por ciudades cercanas y se valide dramatúrgicamente, en concordancia con los otros elementos de la puesta en escena: iluminación, vestuario, sonido. Además, el mismo debe ser coherente en términos económicos y logísticos. Bueno, como objetivo general, nos planteamos optimizar la etapa de construcción y creación escenográfica a pequeñas obras de teatro independiente en términos económicos, logísticos, intelectuales, creativos y técnicos. Y como vinculación con los ejes de la cátedra, hablamos de otorgar valor a la etapa de creación y diseño de la escenografía, en el mundo del espectáculo, ¿no? En pos de profesionalizar y tecnificar esto, generando mayor accesibilidad y recursos para la creación de la escenografía. Bueno, en el marco de abordaje, el contexto, ya dijimos que tiene que ser cualquier espacio donde se hagan obras de teatro independiente, considerando que es muy probable que vayan a viajar a otros lugares. Esto significa que los contextos, su principal característica es que son variables. Y como usuarios tenemos los principales, que vendría a ser el elenco con todos sus miembros, con esto de autogestionar la obra y armarla, y también puede llegar a ser los escenógrafos. Y como secundario está el público, que recibe y tiene una lectura más completa de la obra con la escenografía. A modo de síntesis y para aclarar un poco las ideas, elaboramos este mapa conceptual programa donde están presentes todos los elementos que vamos a considerar para el diseño. Aparecen los usuarios, mencionaba recién Sofi, el contexto, ya sea en gira o en temporada. Después la etapa de diseño por parte de un escenógrafo o del elenco, y los elementos que conviven con la escenografía dentro de la puesta en escena. Bueno, y finalmente acá está la lista de condicionantes, requerimientos y premisas que están vinculadas unas a la otra. Y bueno, eso es todo.